Hola, bienvenidos a un nuevo foro de pymes resilientes de la revista Forbes Colombia, un espacio que hemos abierto para hablar sobre emprendimiento, para hablar sobre pequeñas y medianas empresas y un poco los retos que afrontan en el corto y mediano plazo a propósito de este nuevo gobierno y un poco tras la pandemia, tras una pandemia que sin duda tuvo impactos muy importantes en el tejido empresarial. Mi nombre es Kevin Borges, soy coeditor de negocios de la revista Forbes en Colombia y hoy vamos a estar discutiendo con unos invitados de lujo un poco sobre el panorama general y la radiografía que hay tras los impactos que tuvo la pandemia y los esfuerzos que se han hecho un poco para materializar y para fomentar el emprendimiento en Colombia. Por eso hoy estamos con Mónica Franco, que es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad ICESI, y también estamos con Mauricio Toro, ex representante a la Cámara de Representantes, y una de las personas que más ha trabajado desde el legislativo para fomentar el emprendimiento. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Kevin, muy amable. Aquí muy contenta de acompañarlos y de poder compartir un rato en este conversatorio. Un abrazo gigantesco y muchísimas gracias por la invitación a Forbes para hablar de este tema tan importante, más aún cuando pues pareciera que el mundo sigue revuelto con espuma, pero de alguna manera recuperándose del primer impacto de la pandemia. Perfecto, Mauricio. Pues antes de pasar contigo, quería preguntarle a Mónica un poco desde el punto de vista de la academia, ¿cómo quedan las pequeñas y medianas empresas tras el impacto de la pandemia? ¿Qué cifras tienen ustedes desde la academia y un poco qué visión o cómo se ha recuperado el tejido empresarial colombiano en los últimos 2 años? Bueno, pues la realidad es que las micro, pequeñas y medianas empresas, porque es que en Colombia hablamos de MIPYMES, más que solo de pymes, pues es conocido que son el pilar de la economía en el mundo. En Colombia representan aproximadamente el 99.5% de todo el tejido empresarial y han sido fuente de desarrollo social, económico, por toda la contribución que hacen en términos del empleo y el Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, también es importante entender que aún antes de la pandemia, las pymes siempre han tenido dificultades. Lo uno, para sostenerse en el mercado, porque más o menos entre el 34 y el 50% de estas iniciativas mueren, fracasan durante los primeros 5 años de vida. Lo que es muy triste, porque si bien el sector empresarial en Colombia es muy dinámico por creación de empresas, pues también hay un alto porcentaje de mortalidad de empresas. Además de esto, las pymes vienen con unas limitaciones estructurales de siempre, de toda la vida. Estudios como por ejemplo el de FAEPyme, que es una organización que a nivel es anglo-latina, que pues analiza todo el tema de las pymes en estos países, se encuentra que aproximadamente el 48% de las empresas entrevistadas no realizan planeación estratégica, que más o menos solo el 22% de estas empresas tienen acuerdos de cooperación con otras, solo el 16% tienen acceso a, digamos, a cooperación con universidades y apenas el 14% con los entes gubernamentales, que solo el 30% cuentan con tecnologías sostenibles y que además de eso tienen grandes debilidades como por ejemplo el poco acceso al crédito bancario y al apoyo gubernamental, tienen problemas con el sistema tributario, tienen un acceso limitado a los mercados externos y bueno, y muchas más. Todos estos problemas estructurales que ya venimos con estos, viéndolos de toda la vida de las pequeñas y medianas empresas, pues se han agudizado mucho más, esa brecha se ha ampliado, se ha profundizado mucho más debido a la pandemia. En Colombia en general, el sector empresarial ha sufrido con la pandemia, todo el mundo ha sufrido con la pandemia. El 96% de las empresas, según Confecámaras, en el 2020, tuvieron una caída en sus ventas. Y el 75% de las empresas registraron que esa caída en las ventas había sido superior al 50%, que es algo muy alto. También las pymes sufrieron, específicamente las pymes sufrieron un fuerte impacto en su flujo de caja, provocando que al menos el 50% tuvieran disminuciones de entre el 25 y el 50% de sus ingresos. Se deterioraron también sus indicadores de producción, de ventas, de inversión, de empleo. O sea, todo esto ha afectado muchísimo a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, nosotros como colombianos y como el sector empresarial siempre ha sido muy resiliente y afortunadamente, a pesar de que todas estas debilidades estructurales
se han ampliado más, las empresas siguen creciendo, las empresas se siguen creando nuevas empresas en Colombia, lo que es algo maravilloso, pues porque necesitamos que se siga dinamizando este sector empresarial. En total, aproximadamente, de acuerdo a Confecámaras, se perdieron durante la pandemia 520.000 empresas, volviendo a niveles del número de empresas del año 2008. Y por consiguiente, con esa pérdida de 520.000 empresas, pues hubo una gran destrucción de puestos formales de trabajo. Específicamente en el sector MIPYME se habla de una destrucción de 100.000 puestos formales de trabajo aproximadamente. Y ahora pasando a Mauricio, quisiera preguntarte a ti, ¿cuál es el diagnóstico que haces del tejido empresarial colombiano, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, y cómo quedan tras la pandemia? ¿Cómo fomentar o cómo seguir fomentando el emprendimiento en Colombia? Bueno, lo primero que hay que decir es que Colombia ha sido uno de los países más resilientes del mundo y creo que el segundo de América Latina en cuanto a la reactivación y recuperación económica del tejido empresarial. Nosotros digamos que vamos bien, es decir, el crecimiento aproximado de las micro, pequeñas y medianas empresas durante estos últimos meses es del 63%. Eso implica que hoy estamos a niveles similares a los de 2019 prepandemia, lo que nos permite a nosotros decir que sobrevivimos, es decir, que pudimos continuar con ese crecimiento. Desafortunadamente, pues en ese camino muchas empresas se quedaron, pero algunas de esas volvieron y otras tantas se crearon en este espacio. También hay que decir una cosa y es que las empresas empezaron a darse cuenta y si no se han dado cuenta hoy los emprendedores es importante que empiecen a observar el cambio de hábitos del consumidor. Las nuevas necesidades que trajo la pandemia, que fue como un cachetadón a la forma tradicional de hacer negocios. Hoy lo que hemos visto es que con esta recuperación y reactivación, muchas personas volvieron a sus hábitos anteriores, pero consumiendo de formas distintas. Es decir, el mismo hábito consumido y adquirido de una manera distinta, y ahí está, digamos, el reto que tienen estas MIPYMES de poder evolucionar a poderles entregar por otros canales de otra forma lo que consumían, pero además entender esos nuevos hábitos de consumo a los que nosotros no estábamos preparados y no conocíamos. Entonces creo que va bien. Ahora, Colombia, el cuarto país con más crecimiento de la región, eso también es importante en temas de comercio al detalle, en temas de turismo. Hay un tema de restaurantes, bares, gastrobares que también ha venido creciendo y creo que eso fue el efecto del encierro, donde la gente cuando pudo salir necesitaba verse, necesitaba sentarse, tocarse, y este sector creció hartísimo y hay una gran oportunidad. El sector de manualidades y posteriormente a ese sector que creció un 68%, pasamos a otro de un 33%, que es impresionante, y es todo lo que tiene que ver con manufactura y tecnología. La tecnología se volvió un elemento supremamente importante en el sector de las MIPYMES. Muchas empiezan a consumir tecnología y otras a desarrollar. Así que bueno, y un dato bien particular, los emprendimientos sociales. 90% de facturación de estos emprendimientos que están dedicados a atender las necesidades de la población. Ahí están ONGs, ahí están organizaciones sin ánimo de lucro, ahí están emprendimientos con impacto social que también están teniendo por cooperación un ingreso importante que dinamiza la economía y que está generando un crecimiento importante. Así que yo creo que bueno, es un buen panorama, y cierro diciendo algo que sí queda de preocupación, y es el nivel de endeudamiento de las MIPYMES que soportaron la crisis y la pandemia. Esas que soportaron están a unos niveles de deuda que hay que ponerle atención, porque en este segundo semestre del año, si no se le atiende, digamos, a esas MIPYMES, podrían empezar a cerrar. Así que con toda la variación del dólar, la inflación y la deuda que tienen, ahí vamos a tener que poner mucha atención para aquellas que sobrevivieron a punta de deuda, para evitar que se nos vayan a ir. Perfecto, perfecto. Mónica, un poco, ya lo tocaba Mauricio, el tema de los sectores. Quería preguntarte el tema de los sectores. ¿Cuáles sectores están sacando la cara en materia de emprendimiento, en materia de recuperación de pequeñas y medianas empresas? ¿Y cuáles aún todavía les queda mucho por recorrer? Claro que sí. Bueno, un poquito antes de eso, quiero contarte acerca de que el sector empresarial, pues de acuerdo a su reactivación, ha crecido. En el 2019, frente al 2018, previo a pandemia, tuvimos un crecimiento en creación de empresas del 2.1%. En el 2020, en plena pandemia, tuvimos un decrecimiento del 10.5%. Y para el 2021, ya tenemos, pues tuvimos un crecimiento del 11.1%.
Aún no llegamos a las cifras completas de 2019, previo a pandemia, pero nos vamos acercando. Y otro dato interesante es que de estas empresas que se crearon en el 2021, el 99.5% son microempresas, hacen parte del sector de las microempresas, seguido por pequeñas empresas con el 0.4% y medianas y grandes con el 0.1%. Entonces, ese es como un poquito el dinamismo de estas empresas. En cuanto a los sectores que más se vieron perjudicados con la pandemia fueron los sectores de las actividades artísticas, recreativas, que tuvieron un decrecimiento del 37%, el comercio con un decrecimiento del 34% y el sector de la construcción con un decrecimiento del 33%. Tasas negativas, pues que impactaron muchísimo, especialmente los sectores de comercio y servicios. Actualmente, esas empresas que se han creado, paradójicamente se han creado en estos mismos sectores, en los sectores de servicios y en los sectores de comercio. Específicamente en la parte de alojamiento, servicios de comida, ha habido un gran empuje, un gran crecimiento. Bueno, dado que ya el confinamiento también se ha ido acabando y que las personas han podido ir saliendo a las calles a consumir. Esos son, digamos, que los sectores que han mostrado mayor reactivación. El sector industrial se ha visto un poco más rezagado, pero también ha ido creciendo. Y ahora para pasar a Mauricio. Mauricio, tú has sido una persona que sin duda ha llevado el debate del emprendimiento a la política pública desde el legislativo. ¿Qué iniciativas se han tomado en los últimos años un poco para fomentar el emprendimiento y qué iniciativas a partir de ahora, de hecho, en esta semana que empieza el nuevo Congreso, qué iniciativas se deberían promover precisamente para seguir fomentando el emprendimiento en Colombia? Bueno, lo primero es lo que se logró avanzar durante estos 4 años, que son pasos agigantados e importantes. La ley de pago a plazos justos, que hoy, después de un análisis que hemos hecho, le ha servido a muchísimos empresarios MIPYMES para poder garantizar que sus facturas se las paguen a 45 días calendario y no a 180, 200 días, que estaba generando una presión económica. Sobre todo en la pandemia, muchas lograron sobrevivir a raíz de que pudieron tener sus pagos a tiempo y eso les genera mucho oxígeno. Esta ley empezó a operar apenas en su totalidad hace unos meses y es muy importante que las MIPYMES la conozcan para que cuando le facturen servicios o productos a las grandes empresas, en su factura abajo pongan plazo de pago según la ley de pago a plazos justos, de tal manera que las personas de contabilidad en las empresas proveedoras puedan acogerse a esto de manera obligatoria, porque las leyes no son sugerencias ni son optativas, y lograr así sus pagos a tiempo justo, porque hemos encontrado que algunas empresas no lo están haciendo aún porque no la conocen, y también los proveedores, las MIPYMES tienen que informarle a esos grandes proveedores, todavía que quedan muy pocos, pero que no lo están conociendo, para que les paguen. La ley de emprendimiento, sin duda, yo creo que fue un avance que a nosotros nos va a dejar un legado para empezar a implementar y a crecer y a que esto se pueda volver una realidad. Esa ley de emprendimiento logra cosas muy importantes en temas de formalización, que es el gran reto que tiene Colombia, en temas de competencia justa en cuanto a lo que tiene que ver con las compras públicas. Hay que entender, el Estado es un gran comprador. Son billones de pesos en compras de productos y servicios, y esta ley les va a permitir a las micro, pequeñas y medianas empresas, además a las regionales, a las territoriales, a las que no están en las grandes capitales, para que las gobernaciones, para que las alcaldías, para que la nación, las entidades descentralizadas, les puedan comprar y así de esa manera darles mucho oxígeno. El tema de facilitar la inversión y el financiamiento, que es otro gran muro o techo de cristal que tienen las MIPYMES, todo lo que tiene que ver con la organización y la articulación de tantos instrumentos que hay en el Estado. Los emprendedores nos enfrentamos a una cosa difícil, y es que casi todos los ministerios tienen algún fondo de emprendimiento, pero uno no sabe a dónde pregunta, a dónde llega, quién me puede financiar, en qué etapa, en qué línea de negocio, y es tanta información atomizada que uno termina defendiéndose sin llegar a esas convocatorias. Esta ley lo que permite es, en una sola entidad que se Impulsa Colombia, poder poner toda la oferta de emprendimiento del Estado, programas de financiación, compras públicas, fortalecimiento, capacitación, para que en un solo portal
en una sola entidad uno pueda tener claridad de qué es todo lo que ofrece el Estado y así uno pueda saber si puede bajar esos recursos, si puede lograr ese capital o si puede lograr esa formación. Y al final, pues todo lo que tiene que ver con formación para los emprendimientos, toda la oferta institucional para poderlos formar y educar. Esa ley a mí me parece fundamental, está apenas en reglamentación, pero creo que va a ser importante. Cierro con dos importantes. El impuesto simple. Pocas empresas se han acogido a esto y es una recomendación para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas. El impuesto simple es algo maravilloso porque les va a permitir pagar menos impuestos, se paga uno solo, por eso se llama simple. No tienes que pensar ya en el ICA, en el IVA, que en la renta, que en el parafiscal, no, simplemente se paga un solo impuesto que en promedio es menor a todo lo que tenías que pagar, se paga bimestral o trimestral y de esa manera pues alivianamos la caja y nos permite a nosotros avanzar rápidamente. Y la devolución de saldos a favor de IVA y de renta, que uno a veces tiene esos saldos y eso es mejor no pedirlos porque uno dice la DIAN le cae a uno y lo trata como un delincuente a veces, qué miedo pedir eso, pero uno tiene ahí 8 millones, 12 millones, 50 millones, 100 millones, no sé, depende de las ventas. Esto de agilizar por medio de la Defensoría del Contribuyente de la DIAN, esas devoluciones sin que haya tantos problemas. Antes se demoraban 2 años en promedio, hoy te están devolviendo ese IVA en unos 4, 5, máximo 6 meses a favor y lo de la renta a favor. Eso genera flujo de caja y creo que logramos sacarlo adelante. Entonces creo que ahí pues hay un reto gigantesco en lo que tiene que ver con eso. Y retos para lo que se viene del Congreso, la reforma tributaria. Importante que nos quiten la carga tributaria impositiva. Colombia es un país poco competitivo en términos tributarios para las MIPYMES. El 67.3% aproximadamente de los ingresos se van en pagos de cargas tributarias. Que renovación de matrícula, que el 4 por mil, que el impuesto a tableros, que el SAICO y ASIMPRO, que el IVA, que el CRE, es decir, una cantidad de cargas y el Congreso, el ministro y el gobierno nuevo tienen la obligación de reducir al nivel de los países de la OSDE que hacemos parte. El promedio de la carga tributaria impositiva en la OSDE es del 33%, Colombia del 67%. Hay que eliminar todos estos trámites y todos estos costos, perdón, para que así podamos llegar a una carga decente y no perder tanta plata. Yo creo que ahí se va a tener que enfrentar el Congreso de la República a garantizar que la nueva reforma tributaria le quite carga a las MIPYMES, que son las que generan el 96% del empleo total del país y son el 98.4% del tejido empresarial. Así que ahí hay un reto que tienen que darle. Y cierro diciendo, estimular el crecimiento de todas las fintech que hoy están generando créditos mucho más fácil y accesibles a estas MIPYMES tecnológicas, a estas MIPYMES que generan tanto riesgo en la banca tradicional y a las que nadie les cuesta. Creo que por ahí está. Políticas de formalización, acceso a crédito y reducción de carga tributaria impositiva. Ya pasaremos a ese tema de financiamiento y un poco hablando sobre esos retos que se vienen en los próximos meses, esa reforma tributaria. Mónica, ¿qué recomendarías o qué recomendaciones tienen desde la academia un poco para fomentar el tema de política pública de emprendimiento y de MIPYMES y cómo robustecer obviamente ese tejido empresarial desde el legislativo, como lo hablaba Mauricio? Bueno, hay muchos temas aquí, hay mucho para tratar. Se ha hecho mucho también, hay que reconocerlo, que el gobierno ha trabajado mucho ahora con la pandemia. Ha habido subsidios, apoyos, subsidios para la nómina, subsidios en temas de producción. Realmente se ha apoyado mucho y el sector empresarial ha usado esos subsidios. Gracias a eso, pues no ha habido una mortalidad tan grande de empresas. Sin embargo, todavía hay muchos retos, muchos desafíos y tenemos que seguir trabajando. En recomendaciones que pudiéramos dar, por ejemplo, debería haber un gran fortalecimiento, seguir trabajando en los clústeres empresariales, en los clústeres de conocimiento para el desarrollo de las empresas. Consideramos que las empresas pequeñas y medianas carecen de algunas debilidades, como ya lo vimos, y el mismo hecho de los recursos restringidos que tienen hacen que puedan ser menos competitivas frente a los mercados, especialmente los mercados internacionales. Entonces creemos que el fortalecimiento de los clústeres empresariales en los cuales las empresas pueden trabajar en red y pueden fortalecer su músculo financiero, su expertise, su conocimiento, pues es muy importante seguirlo trabajando. Aquí en el Valle, específicamente en la Cámara de Comercio, se han fortalecido mucho los clústeres empresariales y se ha trabajado mucho en pos de esto. Yo te puedo decir que ahora con todo el tema del caos que se ha presentado en las cadenas de abastecimiento mundial, se presentan
grandes oportunidades para nuestras empresas. De las 5.800 partidas arancelarias que se importan en Colombia o de las cuales no hemos podido seguir importando por todo el problema de las cadenas de abastecimiento, hay 1.100 partidas arancelarias que se producen en nuestro país. Desafortunadamente, esos productos alcanzan un nivel de competitividad muy bajo porque solamente el 16% de ellos tienen niveles de competitividad alto o medios. Entonces creo que allí tenemos que seguir trabajando muy fuerte desde el gobierno y desde todos los entes públicos y privados, incluyendo el sector académico, para seguir fortaleciendo estos clústeres empresariales. Por otro lado, hay un tema que siempre desde ACOPI se ha insistido mucho en que se apoye con el Estado con compras públicas como mecanismo de reactivación económica para las pymes. Es decir, que haya una partida de todos los billones de compras públicas que hace el Estado, que haya una partida destinada para entregárselo a las pequeñas y medianas empresas. Eso sería una gran ayuda porque reactivaría mucho los índices de producción de estas empresas y de venta. También seguir trabajando en programas de aceleración de formalización empresarial. Realmente seguimos teniendo unos niveles muy altos de informalidad, que es, más o menos es el 30% en Colombia. Tenemos que seguir trabajando en esto para que estas empresas hagan parte de todo el entorno y de todo el tejido, digamos, de entes de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Y por último, pues los acuerdos que tenemos que seguir trabajando en equidad fiscal, en la mejora regulatoria, en el tema de los grandes impuestos que pagan las pequeñas y medianas empresas, aunque se han ido disminuyendo, pero siguen siendo muy altos. Comparado con países de la OCDE, nosotros en Colombia tenemos un 23% más de impuestos en nómina, por ejemplo, con respecto a estos otros países. Seguir trabajando en apoyar a estas empresas con subsidios. Tienen recursos restringidos, tienen poco capital y para ellos es mucho más difícil ser competitivos. Mónica, tú tocabas un tema súper interesante y es el tema de la equidad fiscal. ¿Crees desde tu punto de vista que se deberían dar quizás mayores exenciones a las pymes, un poco para fomentar claramente la formalización y la mayor creación de pequeñas empresas en Colombia? Sí, hay que seguir trabajando en esto. Pues en mi opinión, considero que estas empresas deberían tener unos impuestos más bajos frente a las empresas grandes, justamente porque tienen menos recursos, ser más apoyadas con esto, tener unos subsidios para los costos extras a los temas laborales, como las prestaciones sociales y todo esto, tener unos subsidios especiales de apoyo para que puedan sostener y seguir generando empleo y sostener los empleos que ya tienen. Entonces, en temas de impuestos hay que trabajar grande, hay una gran brecha y no podemos seguir viendo las pequeñas y medianas empresas como la miniaturización de las grandes empresas. Son empresas absolutamente diferentes, con ventajas, con personalidad distinta y con unas necesidades diferentes también. Y en la ley de apoyo a la pequeña y mediana empresa tiene que articularse con esas necesidades que tiene este sector empresarial. Y ahora para volver a Mauricio, un poco, ¿crees que se debería dar mayores facilidades o mayor acceso de financiamiento a las pymes, a los emprendimientos? ¿Cómo fomentar el acceso al crédito formal? ¿Y qué retos hay en materia, digamos, en ese frente? Bueno, es muy importante el esfuerzo que se puede hacer desde el gobierno nacional, en primer lugar, para garantizar de alguna manera capital semilla. Durante los últimos años, los fondos de capital semilla se fueron desplazando más a crecimiento de empresas formales. Es decir, quedó un hueco, un vacío en lo que era el capital semilla para quienes quieren arrancar su primer negocio o emprendimiento y necesitan ese empujón para arrancarlo porque tienen la idea, porque tienen todo estructurado, porque tienen todo pensado, pero están reportados en Data Crédito o no tienen acceso a financiación y no pueden arrancar. El sector privado descuidó ese espacio y lo pasó a un lugar más seguro, que era aquellos emprendimientos que ya estaban vendiendo alguito, que estaban formales y que podía garantizarles de alguna manera mejor rendimiento de ese apoyo, de ese aporte. Aquí el Estado tiene que entrar a llenar ese hueco que quedó allí para poder garantizar con capital semilla
con unas condiciones, el crecimiento de esas empresas y terminar de apoyar al sector privado en lo que tiene que ver con apoyo y financiación a esos que ya están formales para que logren un crecimiento extraordinario. En segundo lugar, tienen que pensarse en los microcréditos que están necesarios. Hoy estamos encontrándonos con unos niveles de informalidad elevados, gigantescos en Colombia. La informalidad es supremamente difícil y eso arroja a muchos de estos comercios y de estos emprendimientos, digamos, de subsistencia o de base, a tener que llegar a gota a gota. Si nosotros logramos que algunos de esos emprendimientos que se quieran formalizar, que hayan pasado de subsistencia a oportunidad, para llevarlos a que puedan crecer y generar de alguna manera empleo y formalización, pues allí hay que apoyarlos con una serie de microcréditos para esos. Pero sobre todo mucho comercio, comercio al detalle, almacenes de textiles, es decir, todo lo que nosotros llamamos las IAS, la peluquería, la ferretería, la panadería, todas estas IAS generan muchísimo empleo. La cantidad de empleo y de dinero que mueven estos sectores es muy importante. Allí tenemos que garantizarles acceso a créditos, microcréditos, formación para que se puedan formalizar y de esa manera generar crecimiento claramente en recaudo, en empleos formales y en el desarrollo de sus negocios. Y lo que decía hace un minuto, la apuesta por las fintech. Las fintech que vienen creciendo al 80% en Colombia durante los últimos años, nosotros ya tenemos varias, está Semplic, está Volk, está Finactiva, que son una cantidad que están prestándole a los emprendimientos sin tanta fregadera de papeles, fotocopia ampliada 150, 3 sellos, 4 autenticaciones de notaría, no. Ellos logran visibilizar un poquito el modelo de negocio del emprendedor y apostarle a riesgo a ese modelo del emprendedor, pero además acompañarlo con formación para que pueda crecer y ellos proteger esa inversión que hicieron en ese emprendedor y garantizar que crezca para que les pague de alguna manera su crédito a unas tasas decentes y con menos barreras. Allí tenemos que poder, por medio de Bancoldex, por medio de diferentes entidades financieras del Estado, tanquear esos emprendimientos fintech para que esos emprendimientos presten rápido. Es que esos emprendimientos se están prestando en 48 horas, en 56 horas, no en 2 meses que duran un banco tratando uno de pedir una cita con un gerente para que lo ayuden. Y creo que allí va a ser importante la inversión en estas fintech que prestan rápido, que prestan eficiente y que acompañan el crecimiento. Yo creo que ahí se va a tener que centrar el gobierno, en los microcréditos, en los créditos, digamos, ya más grandes para las MIPYMES que van a crecer. Y cierro con algo importante en este capítulo, y es lo importante de garantizar la transformación productiva de las MIPYMES que hoy operan en Colombia, que no se han modernizado a pesar de la pandemia, que necesitan crecer, que necesitan poder tener el crédito para cambiar sus aparatos productivos y generar mejores ventas. Líneas de crédito invertido, por ejemplo, que son muy buenas y que funcionaron en su momento. ¿Cómo es una línea de crédito invertido? Yo te presto a ti 100 millones de pesos, una mediana, una microempresa, o 1.000 millones de pesos, para decir una mediana empresa, con la condición de que tú transformas tu planta de producción para producir mejor, más rápido y a menos costo. Te voy a prestar, digamos, a la tasa promedio del mercado comercial, y en la medida en la que tú cumplas una serie de indicadores como empleos formales crecidos, como impuestos tributados, es decir, porque creciste ventas, pagaste más impuestos, crecimiento en ventas, es decir, desarrollo de nuevos productos o servicios, al ver que yo con esa inversión como Estado logré que tú tuvieras más empleos, más tributos, hay que, digamos, tasar unas características puntuales para medir y que se logren 4 de cada 7, digamos, indicadores que se pongan allí, se les baja la tasa. Entonces, durante cada año, son créditos a 6 años, durante cada año, tantos empleos, tanto aumentaste tus ventas y por lo tanto tributaste más, tanto aumentaste en esto, entonces yo te bajo la tasa. Y esa tasa puede llegar a ser 0 en algún momento o condonar parte de la deuda, por eso se llama de invertida, y así entonces uno logra que esas empresas compensen lo que pagan en empleos formales y en impuestos frente a lo que yo como Estado le puse. Esas líneas de crédito invertido tienen que crecer para poder garantizar que las micro, medianas empresas puedan rápidamente agilizar, cambiar maquinaria, contratar gente más capacitada, crecer en el territorio nacional y exportar. Eso creo que son las apuestas que debería tener el gobierno. Perfecto, Mauricio. Y como una pregunta final ya para finalizar este panel, quería preguntarte un poco cómo está Colombia frente a la región en materia de emprendimiento y un poco qué retos afronta Colombia como tal en la región, obviamente para soñar o para ser un país más emprendedor, para ser un país que fomente más en la construcción de tejido empresarial.
Bueno, quiero decir que Colombia va bien, es decir, en los últimos 15 años Colombia pasó de ser el 10º país más emprendedor de América Latina, estábamos entre el 10º y el 12, nos movíamos por allá hace exactamente 12 años, y hoy somos el 2º país con mejores condiciones para emprender. Nos sigue ganando México claramente por la capacidad gigantesca que tiene como país de ser gigante y de estar al lado de los Estados Unidos, pero nosotros estamos casi que desbancamos a México, superamos a Chile, superamos a Argentina, superamos hoy a muchos países de América Latina, y hoy tenemos un ecosistema robusto, un ecosistema preparado para atender emprendimientos, para atraer inversión, y por eso estamos en ese nivel. Sin embargo, los retos que tenemos son muchísimos, y el nuevo gobierno sin duda tiene que, digamos, dedicarse a varias cosas. Lo primero, lo decía hace un minuto, la formalización empresarial. Colombia sigue siendo un país supremamente informal porque hay demasiadas barreras tributarias, porque hay demasiados trámites, y eso afecta un poco la confianza de la gente, hay miedo, hay desinformación. Necesitamos trabajar en formalización. Nosotros tenemos una informalidad casi del 68-70%. Eso es demasiado, eso es una de las tasas más grandes del mundo, y eso genera de alguna manera pobreza y nos aboca a estas reformas tributarias tan difíciles. La formalización empresarial además trae formalidad laboral, y esa formalidad laboral disminuye la pobreza, genera más capacidad de consumo en las familias y circula el dinero. En segundo lugar, apropiación digital. Nosotros tenemos un problema de conectividad. Esto hay que avanzarlo. Solamente el 40% de los hogares colombianos tiene una conexión fija a Internet. El resto lo hacen por medio de un celular. Está desconectado el 33% del país rural. Nosotros tenemos que garantizar conectividad en primer lugar, pero luego apropiación digital, porque nuestras MIPYMES que se conectan a Internet no están utilizando el Internet para hacer más eficientes sus negocios, para vender en redes sociales, para poder tener programas contables que les ayuden con su contabilidad, para formarse y capacitarse. Tienen Internet, gran parte de esas nuevas MIPYMES que se conectan, pero para otras cosas, para YouTube, para Facebook, de pronto unas que otras manejan redes sociales. Entonces ahí hablo de necesitamos que un porcentaje muy grande de MIPYMES se conecten, del país también, de los comercios, pero utilicen esa conexión no para entretenimiento únicamente, sino para formación y para hacer más eficientes sus negocios. Acceso a crédito, lo que hablábamos hace un segundo, va a ser fundamental para que lo podamos hacer. Disminución de trámites. Logramos en estos 4 años disminuir 4.786 trámites, pero todavía tenemos 5.400 trámites exageradísimos en todo el sistema, lo que hace que seamos poco productivos y que una empresa tenga que dedicar hasta 11 horas del mes para trámites que podrían ser, digamos, eliminados o automatizados. Ayuda a las exportaciones. La balanza comercial está supremamente desequilibrada. Necesitamos nosotros exportar muchísimo más. ProColombia tiene un papel fundamental, impulsa el programa de transformación productiva que hoy tiene otro nombre. Es decir, allí hay que hacer esfuerzos para formar con las cámaras de comercio a los emprendedores. Muchas MIPYMES están listas para exportar. Lo que pasa es que no se han capacitado porque es difícil entender esto, y en segundo lugar necesitan a veces incluso soportes, cartas de crédito, garantías para poder sacar sus productos, y el banco no se las da, y por eso encontramos problemas. Fortalecimiento a la mano de obra técnica. El SENA va a tener que jugar un papel para preparar capacidades técnicas de lo que la industria, de lo que las MIPYMES piden, porque estamos con una cosa, y es el SENA saca cosas que la industria y los emprendedores no están necesitando. Por eso la cifra que nos encontramos, de cada 10 egresados del SENA, solo en promedio 3 se colocan en lo que los preparó el SENA. Ahí hay una ruptura entre lo que necesita la industria, las MIPYMES, el comercio en general, frente a la formación técnica. Y sin duda, todo lo que tiene que ser con capacidades de desarrollo de software y formación en desarrolladores. Con esto, si el gobierno se dedica a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punticos, nosotros vamos a lograr que esto sea competitivo, desplazar a México, o por lo menos ponerlos a correr rapidito. Perfecto, Mauricio, pues con estas grandes conclusiones damos por finalizado este panel en el foro de Pymes Resilientes. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Mónica, por acompañarnos en este espacio en el que sin duda se habló un panorama, o se dio un panorama general sobre cómo está el emprendimiento, cuáles son los retos, las dificultades y cómo ustedes lo están viendo. Los invitamos a seguir conectados en las redes sociales de Forbes Colombia, y pues nada, muchas gracias a estos 2 invitados que tuvimos hoy. Muchísimas gracias, y qué bueno que sigamos haciendo este tipo de conversatorios. Y bueno, estudiando y analizando el sector empresarial de la PYME para desarrollar modelos e implementar estrategias que permitan realmente que
sigan adelante y que sigan dinamizando el sector empresarial como lo han hecho hasta ahora. Un abrazo gigantesco y muchas gracias por la invitación. Un gusto haber compartido con ustedes y que se venga lo mejor para este cuatrenio para nuestras empresas, MIPYMES y emprendedores.